Génesis 41, 38, hermanos, vamos a leer todos juntos. Si lo tenemos ya, dice la palabra de nuestro Dios. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Vamos a orar, hermanos. Señor Dios, en esta hora de la noche, te damos gracias, Padre, por la vida que nos prestas. Te damos gracias, Señor, por la salud que nos das hasta este momento, Padre. Sabemos que hay enfermedad en nuestra iglesia, Padre, en nuestros amados hermanos y nuestras hermanas también, Padre, pero confiamos en que tú habrás de dar esa sanidad a sus cuerpos, Padre. Lo que ellos estén necesitando, Señor, te rogamos para que estés con ellos en este momento de enfermedad, Padre. De manera muy especial, ahora ponemos en tus manos este momento en que vamos a escudriñar tu palabra, Señor, y te rogamos para que abras primeramente nuestro corazón, Señor, para poder recibir esta palabra que tienes preparada para nosotros. Te pedimos también sabiduría, Señor, inteligencia para poder comprender este mensaje, Señor, y si es especial para nosotros, Padre, que podamos tomarlo para cada una de nuestras vidas, Padre, y que podamos de esta manera agradarte, Señor, también cada día. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te rogamos estas cosas. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Vamos a meditar unos momentos en un mensaje. Lleva como título Lecciones de José. Para ello les pido, hermanos, que tengamos ahí las Biblias abiertas justamente en Génesis 41. Dimos lectura hace un momento a este episodio de la vida de este hombre de renombre en la palabra de nuestro Dios, este hombre llamado José. Pero, hermanos, la vida de José trae muchas enseñanzas para nosotros. ¿Quién fue José y cuál es su importancia en el mundo entero, hermanos? Hace unos domingos, cuando todavía estaba, el domingo pasado justamente, que estábamos compartiendo esta lección sobre la vida de José, veíamos su importancia para el pueblo cristiano. Veíamos, hermanos, por medio de esta lección, que la vida de José tiene tantos... Me distraje un momento, hermano, disculpe. La vida de José tiene tantas situaciones, hermanos, que ocurren desde su niñez, desde que era pequeño, cuando crece, cuando es joven y cuando se convierte en un adulto, hermanos. Y tiene tantas situaciones que son dignas, pues, de tomarse, hermanos, inclusive como lo es el caso hoy en día en el mundo, hermanos. Este personaje es muy conocido, José es muy conocido, y se han hecho, hermanos, de su vida libros, se han hecho novelas, se han hecho películas, inclusive, hermanos, lo comentábamos el domingo anterior, hasta hay un musical de este personaje llamado José, y el musical lleva como el título, me parece que es José el Soñador, haciendo referencia a este don que nuestro Dios le dio a este personaje llamado José. Pero ¿qué podemos aprender, hermanos, sobre la vida de José? ¿Cuál es su importancia para nosotros como pueblo cristiano? Es cierto, hermanos, que la Biblia nos habla desde el Génesis hasta Apocalipsis de muchos personajes, hombres y mujeres, porque no solamente son hombres, hermanos, sino que también nos habla de mujeres que al seguir la voluntad de Dios, al seguir sus mandatos, Dios les utiliza, hermanos, para ser de bendición. Y es por ello que llegan a ser de renombre hasta nuestros días. Sus vidas, hermanos, son inspiración para nosotros y deben de ser ejemplo a seguir para cada uno de nosotros que estamos aquí en este momento. La vida de José, hermanos,
es un claro ejemplo de la vida del cristiano. Vivimos en un mundo donde abundan personas con malos deseos, malos pensamientos, tentaciones, pecados, pero nuestra lucha es diaria. Nuestra lucha, hermanos, como cristianos, es mantenernos firmes en el temor de Dios y esperar a que Dios muestre su voluntad en nuestras vidas. Hemos podido ver, hermanos, en la vida de José, para quienes no tengan mucho conocimiento sobre él, ahorita vamos a decir un poquito de su cronología, pero la vida de José, hermanos, es una vida digna de imitar para cada uno de nosotros. Es una vida que, a pesar, hermanos, de sus dificultades, él se mantuvo firme, se mantuvo fiel a nuestro Dios. Y tuvo, hermanos, no una situación difícil, tuvo muchas situaciones difíciles en su vida. Ahorita vamos a mencionarlas en un momento más adelante, pero él, hermanos, es un ejemplo para nosotros de que cuando se tiene el temor de Dios en la vida, Dios nos bendice y hace de nuestras vidas maravillas y milagros, hermanos. Los altibajos en la vida de José son una viva imagen de la vida del cristiano. Son el ejemplo de que nuestro deber es mantenernos firmes pese a los problemas y las luchas diarias. Y Dios nos dará bendición mayor si esperamos en Él y tenemos ese temor a Él. Y hermanos, cuando la Biblia nos habla de tener temor a Dios, no lo habla en sí de tener miedo como si fuera un ser maligno, un ser malévolo, como generalmente tenemos miedo a diferentes situaciones en la vida. Pero, hermanos, la Biblia nos habla de que el temor a Dios es el respeto, el cuidar la voluntad de Dios para nuestras vidas, el hacer siempre las cosas sabiendo que nuestro Dios está observándonos, hermanos, tener ese temor a Él. Vamos a ver, hermanos, rápidamente un poquito de su cronología, de la cronología sobre la vida de José. Toda la vida de José, hermanos, ¿sabe usted en qué libro se encuentra? ¿En qué libro de la Biblia? En el libro del Génesis encontramos la vida de José desde antes de nacer hasta que muere. Y, hermanos, la Biblia le dedica 14 capítulos a la vida de José. Es un personaje sin duda muy importante que debemos tomar en cuenta en nuestros momentos de dificultad, como ejemplo a seguir para cada uno de nosotros. Primeramente, hermanos, entrando a la cronología de José, sabemos que su padre fue Jacob, que después, hermanos, fue llamado Israel, ¿verdad? Dios le hizo una promesa a él, a Jacob, de que tendría una descendencia grande, que sería pues como la arena del mar, sería incontable. Pero, hermanos, había un problema. Aunque Jacob tenía ya hijos con algunas concubinas, hermanos, Jacob amaba a Raquel, quien era su esposa, pero Raquel, hermanos, tenía un problema. ¿Cuál era el problema de Raquel? ¿Se acuerdan qué es lo que menciona la Biblia ahí en Génesis 30, versículos 22-24? ¿Cuál era el problema de Raquel? Era estéril. Y vemos en la Biblia, hermanos, si usted se da cuenta, no es la única mujer que la Biblia menciona que era estéril. Cuando vemos las historias de la Biblia y vemos algunas mujeres que fueron tocadas por nuestro Dios, vemos que muchas de ellas tenían esta dificultad, eran estériles, lo cual, hermanos, hacía automáticamente imposible que pudiesen tener descendencia, que pudiesen ser madres. Pero, hermanos, a pesar de ello, Dios les prometió descendencia. Después, hermanos, cuando pasa el tiempo y llegan a una edad adulta, Dios les concede esta bendición. Esto lo encontramos ahí en Génesis 30, versículos 22
al 24, si alguien lo tiene, hermanos, a la mano, por favor, póngase de pie y dé la lectura. Génesis 30, 22 y 22 al 24. Gracias, hermana. Y hermanos, justamente esto que dijo al último Raquel se cumplió. Ella nuevamente fue madre. Benjamín fue el otro hijo que tuvieron ellos dos, Jacob y Raquel. Vemos, hermanos, cómo la descendencia de Jacob fue grande. José, hermanos, continuando con su cronología, era el favorito de su padre. Era el favorito de Jacob. Y mencionábamos el domingo en la clase que es cierto que ahora los padres dicen no tener favoritos, ¿verdad? Siempre dicen que nos aman por igual a los hijos. Yo decía ahí en tono de broma que a veces sí se ve un cierto favoritismo por algunos en algunas situaciones. Pero hermanos, en el caso de José, la Biblia lo confirma. Él era el favorito de su padre. Los hermanos de José, hermanos, lo odiaban. Y cuando Jacob, su padre, le hizo un regalo muy especial, cuando a Jacob le regala a José una túnica de colores, el odio de sus hermanos creció aún más. La Biblia nos dice, cuando estudiábamos la lección el domingo anterior en la mañana, que el odio de los hermanos por José no solamente se mostraba cuando estaban ellos solos con él, sino que inclusive estando en casa tenían afrentas contra su hermano José. Y hermanos, por este odio idearon en su contra primeramente matarle. Pero la voluntad de Dios, hermanos, para la vida de José no era esa situación. Lo amedrentaron y lo privaron de su libertad metiéndole, ¿recuerdan dónde le pusieron, hermanos? Primeramente en el desierto, en una cisterna que no tenía agua. Ahí dejaron a José, ¿verdad? Se hicieron una historia que le iban a relatar a su padre, le iban a decir que había sido devorado José por una fiera y le iban a llevar esa túnica que le había regalado su padre, manchada, rasgada y manchada con sangre, para que su padre creyera que había muerto. Después de esto, hermanos, José es vendido como esclavo en Egipto. Siendo esclavo, es tentado, no solamente una vez, hermanos, lo vimos en la lección del domingo pasado, no solamente fue tentado una vez, fue tentado muchas veces por la esposa de Potifar, su amo. Después, José es acusado injustamente de un intento, hermanos, de violación. Es recluido en la cárcel. ¿Saben cuántos años, hermanos, estuvo José en la prisión? Lo vimos el domingo pasado también. Estuvo 2 años, hermanos, en la cárcel. No entró y salió al día siguiente. Estuvo 2 años preso. Ahí, hermanos, tuvo su oportunidad de interpretar el sueño del copero y del panadero del rey. Interpretó, hermanos, 2 sueños en ese momento. Para ello, hermanos, Dios había dotado a José de un don muy grande, el don de interpretar sueños. Y en ese momento en la prisión, por medio de esta interpretación que José dio tanto al copero como al panadero del rey, José sabía que Dios estaba con él. Después, hermanos, Faraón tiene 2 sueños y el copero del rey le habla sobre José y cómo éste interpretó su sueño tiempo atrás en la prisión. Recordemos que el copero y el panadero del rey estaban presos junto con José. Y hermanos, cuando el copero tuvo el sueño, se lo relata a José y José le da el significado.
le dice, en 3 días te van a liberar y vas a volver a servir al rey. Pero cuando el panadero le relató su sueño, José también interpreta el sueño y le dice, en 3 días te van a liberar, pero vas a ser muerto. Cuando liberan al copero, hermanos, José le dice, acuérdate de mí cuando estés enfrente de Faraón y pídele que me libere, háblale de mí. Pero hermanos, pasan los 2 años y este copero no se acordó de José. Hasta el momento en que Faraón tiene estos 2 sueños que lo abruman. ¿Y qué hace el Faraón, hermanos? ¿Se quedó cruzado de brazos? Mandó llamar, hermanos, a los sabios de Egipto para que pudieran darle un significado a estos sueños que lo abrumaban. A veces hemos tenido sueños, hermanos, que los recordamos por años. No sé quién de ustedes tenga algún sueño que aún a veces le dé intranquilidad o se acuerde de ellos y no esté tranquilo. A Faraón, hermanos, llegó a tener 2 sueños que lo mantenían abrumado. Mandó llamar a los sabios de Egipto y no encontró a nadie que le pudiera dar el significado a sus sueños. Entonces, ¿quién aparece en la historia? El copero. El copero le habla a Faraón y le dice, recuerdo un hombre en la cárcel que interpretó mi sueño y se cumplió. Y entonces manda llamar a José, se presenta delante de él e interpreta ambos sueños del Faraón. Hermanos, estos sueños los vimos en el momento del devocional. Tuvimos la lectura bíblica ahí en Génesis capítulo 41. Encontramos estos sueños donde Faraón sueña con las 7 espigas frondosas que son devoradas por 7 espigas secas, y también sueña las 7 vacas gordas, agradables a la vista, que salen del río y empiezan a comer el pasto, pero luego ve 7 vacas flacas, desnutridas, enfermas, que devoran a las 7 vacas sanas. Entonces estos sueños mantenían abrumado al Faraón. Se lo platica estos sueños a José y José les da el significado. ¿Qué significaban estos sueños, hermanos? Significaban que habrían 7 años de abundancia en Egipto, pero después habrían 7 años de hambruna. Por causa de la hambruna, después de que interpreta los sueños, hermanos, José, lleno de la gracia de Dios, porque así lo dice la Biblia, interpreta los sueños de Faraón y es nombrado gobernador de Egipto. Recordemos que antes de este puesto, José era un esclavo, trabajaba para su amo llamado Potifar, era el encargado de cuidar todo lo que tenía en la casa de su amo Potifar. Y hermanos, cae a la prisión, víctima de esta acusación falsa, y después, al verse con Faraón, es nombrado gobernador de Egipto. Por causa de la hambruna, hermanos, los hermanos de José van a Egipto a buscar alimento y se reencuentran con José, a ese hermano que vendieron, pero no lo reconocieron. Fíjese cuánto tiempo pasó desde que lo vendieron hasta que se reencontraron con él. Pero hermanos, ellos no sabían que era José. Para ellos era como cualquier otra persona de alto mando. Se dirigían a él con un respeto, como si jamás en su vida lo hubieran visto. Después de esto, José hace planes para traer a su familia completa a Egipto. Es cuando le pide a sus sirvientes que escondan en las mochilas, en los sacos que llevaban los hermanos llenos de alimento, que escondían la copa para que pudieran, la copa del faraón, para que pudieran regresar a Egipto. Por último, hermanos, como cronología, José se reencuentra con su padre Jacob y sus hermanos y les pide que vivan juntos en Egipto. Ahí en Egipto, hermanos,
esa familia de José, sus hermanos, empiezan a tener gran descendencia, y este fue el nacimiento del pueblo de Israel. Es por ello, hermanos, que la historia de José es de suma importancia para los cristianos, porque allí encontramos el nacimiento del pueblo de Israel, esta nación santa y elegida por Dios, que justamente, hermanos, comenzó en Egipto, donde después fueron esclavos, hermanos, pero esto ya es una historia aparte. Pero, hermanos, la vida de José nos trae importantes lecciones que podemos aplicar en nuestra vida hoy en día. Si bien es cierto que no vivimos en Egipto, bien es cierto que no hay hambruna hoy en día en nuestra ciudad, en nuestro mundo, pero la vida de José nos trae por lo menos 10 lecciones que pude encontrar por medio de lo que vivió. Y vamos a ver rápidamente cuáles son. La primera es que Dios tiene un plan para cada uno de sus elegidos, aún desde antes de nacer. Y hermanos, cuando Dios le promete a cuando Dios le promete a Jacob y a Rebeca que tendrían descendencia, José ya estaba en los planes de Dios. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, hermanos, aún desde antes de nacer. Hay un salmo, hermanos, recuerdo un tema que nos dio nuestro hermano pastor cuando él era presidente del departamento de los jóvenes. Recuerdo muy bien este tema, creo que no se me va a olvidar nunca, hermano pastor, cuando nos habló de que Dios nos tiene en mente desde antes de nacer, que tiene para nosotros ya una vida establecida, un día de nacimiento, un día en que vamos a ser llamados a su presencia y todo lo que vamos a hacer en nuestra vida. Hermanos, Dios tiene un plan para cada uno de sus elegidos, aún desde antes de nacer. Nuestras vidas, hermanos, están ya escritas en la mente de nuestro Dios. Somos tan importantes para nuestro Dios que tiene un plan trazado para cada uno de nosotros, así como ocurrió en la vida de José. Fíjense, desde antes que él naciera, era imposible que pudieran tener un hijo por la esterilidad de Rebeca, pero Dios rompió todas las barreras y cumplió esta promesa. Segunda lección, hermanos, no siempre seremos amados por todos en el mundo, inclusive por nuestra propia familia. Y he escuchado, hermanos, por parte de diferentes hermanos y hermanas en algunos testimonios o pláticas que dicen que encuentran más amor en la familia espiritual, o sea, aquí en el templo, en la iglesia, que en sus mismas casas. Y es triste, hermanos, que ocurra de esta manera, pero así pasa, así es en la vida. No siempre seremos amados por todos, hermanos, aún por nuestra propia familia. Y debemos, hermanos, agradecer a Dios la familia espiritual, porque es cierto que cada vez que llegamos a tener una dificultad, un problema, siempre tratamos de apoyarnos unos a otros, ¿verdad? Siempre tratamos de estar al pendiente. Recuerdo el tiempo de la pandemia, Dios me concedió en ese tiempo ser el tesorero de la iglesia, y recuerdo cómo casi cada 2 semanas o antes, si se necesitaba, hacíamos unas despensas y entregábamos como 10 o 13 despensas cada 2 semanas, me recuerdo. Y ahí íbamos a comprar las despensas, y que 10 jabones, y que 10 tapas de huevo, y que etcétera. Y después, hermanos, venían los diáconos y las entregaban. Y así, hermanos, a hermanos y hermanas que han tenido dificultad económica, también hemos estado para apoyar. Hermanos, la segunda lección, no siempre seremos amados por todos, inclusive por nuestra propia familia de sangre. Pero qué bello es saber, hermanos, que en la familia espiritual es todo lo contrario. Tercera lección, hermanos, la maldad de las personas que no temen a Dios puede rebasar todos los límites. La maldad de las personas que no temen a Dios rebasa todos los límites, hermanos. ¿Qué desearon los hermanos de José para él, primeramente, cuando estaban cansados de él, podemos decirlo? Querían matarlo, habían pensado en matarlo.
La maldad de las personas, hermanos, que no tienen a Dios en su vida, que no tienen el temor a Dios, puede rebasar todos los límites. Qué importante es para nosotros estar siempre cerca de nuestro Dios y tener el temor de Dios en cada uno de nosotros. Cuarta lección, hermanos: Dios permite en nuestras vidas algunos sinsabores con un propósito claro y establecido por Él. Y hermanos, ¿quién de nosotros no ha pasado por una dificultad de salud? ¿Quién no ha pasado por una dificultad económica, familiar, de trabajo, de estudio, etcétera, hermanos? Creo que ninguno de nosotros podemos decir que no hemos pasado por pruebas, por sinsabores en esta vida, hermanos, pero es importante saber que Dios tiene el control de todo. Dios permite en nuestras vidas algunos sinsabores con un propósito, hermanos, claro y establecido por Él. ¿Por qué Dios permitió, hermanos, que José fuera vendido como esclavo a Egipto? ¿Por qué? Porque Él tenía un plan para José que se iba a desarrollar en Egipto. Hermanos, Dios utilizó la maldad de sus hermanos para una bendición para José. Por ello, Dios permite en nuestras vidas algunos sinsabores. Si usted está pasando en este momento por alguna dificultad, lo único que podemos recomendar o decirle es que tenga paciencia y que ore a Dios. Sabemos que Dios tiene el control de todo lo que ocurre en nuestras vidas y Él cambiará eso que estamos viviendo para una bendición en nuestras vidas. Quinta lección, hermanos: los hijos de Dios debemos mantenernos firmes en el camino de Dios a pesar de las dificultades. José, hermanos, vivió muchas dificultades. ¿Se acuerda cuántas vivió? Era odiado por los hermanos, fue amedrentado por él, fue privado de su libertad, fue, hermanos, vendido como esclavo, fue acusado injustamente, estuvo en la prisión 2 años, hermanos, y fue separado de su familia, de su padre al que amaba. Tuvo muchas dificultades en su vida, hermanos, pero a pesar de todo lo que vivió, él se mantuvo firme. No fue de que a la primera y se alejó de Dios, negó a Dios. Claro que no, hermanos. Inclusive en la prisión, la Biblia nos dice que Dios estaba con él. Los hijos de Dios, hermanos, debemos mantenernos firmes en el camino en el que Él nos ha puesto, a pesar de las dificultades. Que nada nos haga, hermanos, apartarnos. Es cierto que la vida del cristiano no es una vida color de rosa. Tenemos luchas, tenemos pruebas cada día, pero nuestro deber debe ser mantenernos firmes en ese camino en el que Dios nos ha puesto. Lección número 6, hermanos: el temor a Dios debe ser lo primero en una relación directa con Dios. El temor a Dios debe ser lo primero en una relación directa con Dios. Y también hablábamos sobre la relación con Dios, hermanos. Veíamos que esta relación es algo personal. Aquí no es de que si el padre de familia tiene una buena relación con Dios, ya toda la familia está bien con Dios. Esto no es así. Una relación con Dios, hermanos, es un tema personal. Es algo que debemos llevar cada uno, sea niño, niña, adolescente, adulto. El temor a Dios debe ser lo primero en una relación directa con Dios. Si no tenemos el temor, hermanos, de Dios en nuestra vida, difícilmente vamos a poder hacer su voluntad. Por ende, no tendremos una relación directa con nuestro Dios. José, hermanos, tenía el temor a Dios en cada momento de su vida. Y esto lo llevó a tener una relación directa con nuestro Dios. Lección número 7. En la vida del cristiano habrán tentaciones, hermanos. En la vida del cristiano habrán tentaciones y habrán problemas, inclusive habrán pecados, hermanos, también. La Biblia nos dice que en este mundo, por la situación del pecado, es difícil que podamos encontrar la perfección espiritual, pero nos habla la Biblia que cuando estemos en la presencia de nuestro Dios, tendremos esa perfección
a la cual Dios nos llama. Sin embargo, hermanos, en la Biblia nos habla en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo que tenemos que trabajar cada día para tratar de alcanzar esa perfección. Es decir, hermanos, tratar de vencer esas tentaciones, vencer, hermanos, esos pecados. En la vida del cristiano habrán tentaciones. ¿José las tuvo, hermanos? Sí, las tuvo, porque era un hombre. Tuvo esa tentación, pero hermanos, por su temor, por el temor a Dios, logró vencer esos problemas que venían de parte del maligno. Lección número 8, hermanos. Dios llena de gracia y dones a sus elegidos para usarlos para el engrandecimiento de su reino. Dios llena de gracia y dones, hermanos. ¿Cuántos dones tenemos cada uno de nosotros? La Biblia nos dice de que cuando aceptamos a Cristo, hermanos, Dios nos dota de dones para usarlos en el servicio de nuestro Dios. ¿Cuáles dones tendremos para ponerlos a trabajar en la obra de nuestro Dios? Dios llena, hermanos, de gracia y dones a sus elegidos para usarlos para el engrandecimiento de su reino. ¿Cuál era el don de José, hermanos? ¿Qué le había dado Dios a José que fue de bendición para él después, en el momento de su vida? La interpretación de sueños, hermanos. Con esta bendición que Dios le dio a José, hermanos, pudo cambiar su vida, porque ya estaba establecido de parte de Dios para José. Recuerdo, hermanos, en la Biblia también nos habla cuando dice que José se encontró con Faraón. Dice la Biblia que Dios puso gracia en los ojos de Faraón para con José, a manera de que cuando viese a José, hermanos, pues viera reflejado justamente a Dios. Y hermanos, Dios llena de gracia y dones a sus elegidos para usarlos, hermanos, para el engrandecimiento de su reino. José, hermanos, puso a trabajar sus dones. Nosotros tenemos que hacer, por ende, lo mismo. Tenemos que poner a trabajar esos dones, esos talentos, esas bendiciones que Dios, las cuales Dios nos ha dotado para hacer crecer su reino, hermanos. Penúltima lección. Dios es un Dios justo, y cuando uno de sus hijos está sufriendo injusticias, Él los defiende. ¿Qué estaba pasando, hermanos, con José en la prisión? Él estaba ahí injustamente. El plan de Dios, hermanos, no era que José se quedara todo el tiempo, toda su vida en la prisión. Él tenía para él planes aún mejores. Dios es un Dios de justicia, y cuando uno de sus hijos, es decir, nosotros, está sufriendo alguna injusticia, Dios nos defiende y nos saca, hermanos, de esas injusticias por las que estemos viviendo. Creo que cada uno de nosotros puede llegarlo a decir en su vida. Ha pasado tal vez, hermanos, por alguna situación injusta. Hace años, cuando yo recién entré a trabajar, pasé por una situación difícil, pero Dios, hermanos, me ayudó a librarme, porque era una situación injusta que estaba viviendo en ese momento. Yo puedo decir que este punto número 9 es cierto en mi vida, y estoy seguro que es cierto en cada uno de ustedes, hermanos. Confiemos en esa justicia de nuestro Dios, para que cuando nos encontremos en un momento de injusticia, sepamos que Él nos va a defender y nos va a librar de toda dificultad. Por último, hermanos, lección número 10. Dios cumple sus propósitos en nuestras vidas cuando lo honramos y le tenemos temor. Dios ve nuestra rectitud, y aunque puedan pasar años, Dios cumple sus planes en nuestras vidas, en las vidas de sus hijos, de sus elegidos. Hermanos, es cierto que yo sé que algunos de nosotros tenemos planes en las manos de nuestro Dios. No sé qué es lo que usted tenga en manos de Dios en este momento, cuál sea la petición de su vida, qué quiera hacer con su vida en este momento. No sé si su problema, si su plan sea a lo mejor un nuevo trabajo, un auto nuevo, una nueva casa,
alguna bendición aún mayor, la salud, la bendición de la familia. Hermanos, Dios cumple sus propósitos en nuestras vidas y nos llena de bendiciones cuando lo honramos y le tenemos temor. José, hermanos, siempre le honró y siempre tuvo temor de Dios. Y Dios, hermanos, cumplió en él sus propósitos. A tal grado, hermanos, que al interpretar los sueños del faraón, fue nombrado, hermanos, gobernador de Egipto. Fíjense, hermanos, de la noche a la mañana cambió la vida de José. En la noche estaba en la prisión y en la mañana siguiente estaba siendo nombrado por el faraón como el gobernador de Egipto. Dios puede cambiar, hermanos, la vida de nosotros de la noche a la mañana. Es importante que le honremos y que tengamos temor a Él, así como la vida de José, para que Él pueda actuar en nosotros bendiciones en abundancia. No vamos, hermanos, a honrarlo y a tener temor a Dios solamente para recibir las bendiciones, hermanos. Claro que no. Nuestra obligación y nuestro deber como hijos de Dios, como cristianos, hermanos, ejemplares, debe ser honrarle y debe ser temor, hermanos. Debe ser tener temor a Dios, aun si no viniese una bendición por ende. Pero, hermanos, debemos tomar estas 10 lecciones de la vida de José para cada uno de nosotros. Como conclusión, hermanos, el temor a Jehová y la rectitud de José nos enseñan que Dios nos premia cuando le honramos. Él tiene planes maravillosos para nosotros y los cumple cada día en nuestras vidas. Aunque hay días, hermanos, que nos vemos en medio de problemas, en medio de la desesperación, de la tristeza, Dios usa todo ello y lo encamina para sus propósitos de bendición en nuestras vidas. Hermanos, espero que tomemos este mensaje de bendición para nuestras vidas, que sea de bendición para nosotros, y que cuando nos encontremos en dificultades, no neguemos a Dios, no reneguemos de nuestro Dios, sino que sepamos esperar, hermanos, el momento en el que Dios habrá de cambiar esas situaciones difíciles en una bendición grande y maravillosa para cada uno de nosotros. La vida de José, hermanos, es una vida llena de ejemplos, llena de enseñanzas. Yo le decía a la hermana Martita, superintendente de nuestra escuela dominical, ese día no pudimos terminar la clase porque el tiempo se nos vino encima, y le decía, es que la vida de José es para fácil, llena unos 2 meses de lecciones. O sea, es tan grande la importancia que tiene la vida de José, hermanos, para nosotros como cristianos, que debemos conocer y debemos de tomar su ejemplo para cada uno de nosotros. Hermanos, que Dios les bendiga.